que se utilizaron, pero hay que tener entendido que tenían un uso de stent convencional. Claro, los resultados sabemos ahora que no eran tan adecuados, pero este es el inicio de estos estudios. Posteriormente empezaron a decir, bueno, no es tan buena opción, pero acabamos de tener stent liberadores de fármaco que están teniendo mucho mejores resultados. Si recordamos la historia de los stents, al inicio fue muy caótica, que si la trombosis, que si era peor, tuvieron que salir el aspirina, clopidogrel y obviamente cosas que fueron mejorando tanto en el tratamiento médico para un mejor éxito de los stents. En la primera generación, uno de los estudios más importantes en este tema, que es el SYNTAX, hay varios SYNTAX, hay el de seguimiento y obviamente el pivote, que es este, que fue hecho en el 2009. Es un estudio aleatorizado donde se comparó cirugía versus ICP con una randomización 1:1, que eso es muy importante, se aleatorizaron 1,800 pacientes, pero aquí ya se empezó a utilizar Taxus, que es de los primeros stent medicados que utilizaban Plaquitaxel en su matriz. En las curvas, ¿qué vemos? Cosas interesantes en la muerte por cualquier causa, no hay diferencia. En muerte EBC o infarto del miocardio tampoco hay diferencia, pero en cuanto a revascularización repetidos, o sea que tenemos que hacer más procedimientos en el futuro, se ve mucho más afectado lo que es el intervencionismo que la cirugía, y en cuanto a eventos cerebrovasculares o eventos cardíacos mayores, que son el famoso MACE, que hay que acordar que el MACE ha tenido una historia muy compleja, cada estudio lo define, lo van, le quitan, le ponen, bueno, el MACE siempre es complicado para tener una definición, pero cada estudio va haciendo su MACE, sus efectos adversos cardíacos o sus eventos cardíacos durante la evolución, pero en este caso se ve francamente mejoría en esos dos rubros y empezamos a ver que la cirugía gana una capacidad importante. Este mismo estudio dijeron, oye, todo es igual. No, pues no es igual. No es lo mismo tener una arteria con una lesión focal a tener un segmento largo. Entonces dijeron, bueno, afecta la anatomía, fue lo primero que se nos vino a la cabeza, y desarrollan lo que es el Syntax Score, conocidísimo por todos, mucho lo calculamos a diario o por lo menos lo obtenemos de referencia. Y de aquí sale este estudio, están las 11 o 12 características importantes que se utilizan, no las voy a decir, está de más. Y lo que hicieron fue, que es donde viene y también ya es conocido por todos básicamente, hicieron la división en los tres grupos: syntax bajo, que es menor de 22, el syntax intermedio de 22 a 32 y el syntax alto mayor a 33. En el syntax bajo vieron que no hay ninguna diferencia, con una P que no es significativa, y en el intermedio vieron que hay una diferencia mínima, pero no es significativo estadísticamente, y en el grupo de Syntax Score alto se dieron cuenta que es mucho mejor el uso de cirugía cardíaca, que ya se había demostrado en el patrón general, pero a la hora que fragmentamos a través de la anatomía, nos vemos una luz muy diferente o podemos discernir realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces, de ahí las recomendaciones que todos conocemos actualmente. Posteriormente hay un seguimiento a 5 o 10 años, realmente voy a poner únicamente el de 5 años por cuestiones de tiempo y esto. Y lo que hicieron en el seguimiento, vuelven a mostrar las mismas gráficas que estamos viendo, igual en mortalidad por cualquier causa, no hay diferencia, que se mantiene igual al estudio inicial. En cuanto a evento vascular cerebral, aquí se ve perjudicada la cirugía con una P significativa. Realmente, si vemos los números, son muy pequeños, muy pequeños, pero estadísticamente significativo. Posteriormente se hablan en otros estudios que esto es debido a que en esos tiempos se utilizaba más cirugía con bomba que cirugía sin bomba, y que la manipulación de la aorta podía generar, obviamente, que placas de ateromatosis se liberen y generan, o el uso de cánulas a la hora de hacer la canulación para la circulación extracorpórea, podía generar desprendimiento y eso generar un evento vascular, ¿no? Pero bueno, esto se empieza a ver aquí. Y lo mismo que ya hemos visto, que es la revascularización repetida, mejor para cirugía, y para los eventos cardíacos adversos también mejor la cirugía. Otro estudio que vino fue el Freedom, y este estudio se utilizó en pacientes con diabetes, ya en pacientes de alto riesgo,
y se randomizaron 1.900 pacientes, pero aquí ya se empezó a utilizar dos tipos de stent, no solo Taxus, sino otros que utilizaban sirolimus, pero todos son de primera generación. El seguimiento fue de 2 años y aquí vemos que hay una diferencia o hay una mejoría para cirugía en el resultado de muerte o infarto del miocardio. En el compuesto general se ve que hay una mejoría para cirugía, o bueno, mejor resultados a largo plazo para la cirugía, ¿no? Claro, esto es en segunda generación de stent, que son stent que tienen arriba de 80 micras de espesor y no tenían biopolímero bioabsorbible, y esto obviamente generaba más rango de trombosis, más rango de restenosis, y obviamente la terapéutica farmacológica no era tan adecuada, ¿no? Ya en la época de la segunda generación, donde ya tenemos biopolímero bioabsorbible, aparece, de hecho, esta es como la justificación de intentarlo de nuevo. Aquí ya íbamos muy golpeados los intervencionistas, los cirujanos intentaban mantenerse y lo siguen haciendo hasta este punto, y este estudio del Spirit Trial tuvo 3 eventos, 3 estudios diferentes. Básicamente fue la prueba del nuevo stent Science B, que utilizaba everolimus y utilizaba un diferente biopolímero que tenía Taxus y con un fármaco diferente. Se probó y se vieron buenos resultados, donde se veían que era superior la utilización de everolimus contra plaquitaxel en muerte por cualquier causa, e infarto, y sobre todo que era un punto muy importante con los stents como Taxus, que era la trombosis temprana y muy tardía, se vieron también reducidas con everolimus. Entonces, esto había un panorama importante para poder intentar otra vez podernos comparar con la cirugía y poder ver si éramos tan efectivos o más efectivos que la cirugía. En esto, debido a esto, sale este trial, que es con donde se randomizaron 880 pacientes con una relación a 1:1, y se tuvo que detener un poco por la lentitud en el enrolamiento. Este estudio se llevó únicamente en Asia, y hay ciertas situaciones estadísticas no tan adecuadas, y obviamente fue un estudio que fue un intento, pero le salió más o menos bien. El Science B se utilizó efectivamente, y aquí lo que se vio es que en el objetivo primario, que era muerte, infarto miocardio o repetición de revascularización, volvía a ser efectiva la cirugía más que el intervencionismo, pero se empezaban a ver que los resultados tanto para el intervencionismo como para la cirugía, o la relación que había entre la cirugía y el intervencionismo, se iba cortando. Entonces, ese fue como lo que encontramos. Los autores comentan que los resultados son secundarios a tasas de revalorización repetidas con ICP, o sea que no es tanto por mortalidad, y también comentaban que no hubo diferencias en el apartado de evento cerebral y que no hubo diferencia en el apartado de evento vascular cerebral, y lo asociaban a la cirugía sin bomba, que ellos utilizaron más cirugía sin bomba que con bomba extracorpórea. Después de esto dijeron, bueno, hay una luz, hay que intentarlo. Salió un artículo bien publicado, bien hecho, el Excel Trial, en 2016. Fue también un estudio de no inferioridad con bastantes pacientes, un seguimiento de 3 años, y se comparó el uso de Taxus o Science Beep únicamente para tronco coronario izquierdo, sin utilizar pacientes con enfermedad trivascular o multivaso. Que ven, pues, que básicamente randomizaban el uso de ICP o cirugía, y se dieron cuenta que eran básicamente igual, no había ninguna diferencia entre los resultados de uno u otro. Entonces aquí se abría la oportunidad de decir, bueno, ok, antes no era posible tratar el tronco coronario izquierdo. Esto nos está diciendo que si utilizamos un stent de mejor calidad, podemos empezar a tratar el tronco coronario izquierdo, y esto es lo que nos dice. Aquí en el Excel se critica mucho lo que es el infarto periprocedimental, porque se ajustaba a 10 veces los biomarcadores, y sabemos que para ICP únicamente se deben de utilizar 5 veces el rango mayor de los biomarcadores. Y esto obviamente generó catalogar mal pacientes, un seguimiento así
5 años. Eh, 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 publicó en 2019 y aquí había diferencia y aquí ya estamos viendo no hay diferencia, ya tiene más eventos vasculares. Cuanto al infarto por miocardio, realmente no hubo mucha diferencia entre uno y otro, obviamente porque teníamos un stent de mejor calidad y la terapéutica antiagregante era mucho mejor de lo que teníamos anteriormente. Que volvíamos a tener isquemia y tuviéramos que revascularizar otra vez, la ICP tuvo mal resultado y la cirugía tuvo un mucho mejor resultado. En cuanto a la resolución coroneal, después de este momento, pues ya decíamos, podemos empezar a tratar pacientes con enfermedad del tronco, podemos empezar a tratar anatomías más complejas, pero vino algo importante que también vino a cambiar un poquito la cosa, que es la fisiología coronaria. Rápidamente, nada más para todos lo conocemos, sobre todo pues los que estamos en sala, estamos pegados a él, pero todo el mundo conoce el concepto, que es la reserva de flujo fraccional, donde se utiliza la presión antes de la lesión y posterior a la lesión para saber, ok, esta lesión es severa, pero realmente le está generando una falta de flujo al tejido miocardio. Sí o no, se utiliza un punto de corte de 0.8, si es menor de 0.8, el FFR, entonces es positivo y se utiliza a través de la utilización de adenosina sistémica o intracoronaria, según sea el protocolo, para poder llevar a la máxima hiperemia de la arteria y poder ser comparativo del 100% contra lo que nos queda, ¿no? A partir de eso empezaron a salir varios estudios relacionados con la FFR. El primero fue el FAME-1 o el estudio pivote. Se hizo comparación de intervencionismo guiado por intervencionismo con FFR y únicamente angiográfico. Se vio mejoría con el uso de la FFR. Posteriormente vino el segundo estudio donde ya se utilizó ICP guiada por FFR y FFR más tratamiento médico, si es que teníamos alguna relación, y los pacientes que estaban, pues que no tenían FFR positiva, sino que tenían la FFR negativa. Entonces, esto les llamaron registros los que tenían, y lo que vemos es que el paciente que es tratado con intervencionismo más FFR casi equipara, por lo menos en el punto primario, a los pacientes que tienen una FFR negativa, ¿sí? Y el tratamiento médico único, pues no tuvo una buena evolución en los eventos a futuro, ¿no? En cuanto a infarto al miocardio, no hubo mucha diferencia. En cuanto a revascularización urgente, hubo diferencia. Y otra vez, intervencionismo va muy relacionado a aquellos que tuvieron FFR negativa. Y ya en el FAME 2, que a los 5 años se mantiene esta tendencia, simplemente es para ver que se sostiene durante el tiempo y que no era un efecto de que faltaba tiempo para ver que se separaran las curvas. Y ya al último, aquí es donde viene nuestro tema, el FAME 3, lo que intentó fue decir, bueno, entonces, si es superior y podemos discernir entre cuál es la lesión que realmente está generando un problema, pues entonces hay que discernir en un paciente con enfermedad multivaso, decir si realmente este paciente eh, es o no enfermedad con multivaso y realmente está siendo significativo. De hecho, se han sacado algunos scores como syntax score residual, después a través de FFR se utiliza, se descarta si es positiva la lesión o no. Si es positiva se suma, si no es positiva se resta y se saca un nuevo syntax score y se intenta reclasificar, ¿no? Tiene ahí sus situaciones y se ha intentado posicionar en la práctica clínica, que no ha tomado todavía un papel importante, pero bueno, es todo derivado a través de la fisiología. Entonces, se randomizaron a aquellos pacientes que tenían un ICP guiada por FFR versus cirugía cardíaca. Aquí es importante porque la cirugía cardíaca no tuvo la obligación de ser antes estratificada con FFR, pero decían, bueno, cirugía cardíaca simplemente, paciente que tiene indicación para cirugía cardíaca, que es el gol estándar, vamos a compararlos con ellos a través de una FFR guiada. ¿Qué vemos? Otra vez hay una ligera tendencia, bueno, hay una tendencia a que la cirugía es mayor o mejor en cuanto a los resultados a largo plazo, pero hay que recordar que es un estudio de no inferioridad y cumplió los parámetros estadísticos donde decía que el intervencionismo coronario
a través de intervencionismo guiado por FFR es no inferior a la cirugía de revascularización como la conocemos, ¿no? Entonces, aquí empieza otro debate. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a a la controversia que vamos a ver al final, ¿no? Un punto importante, ya vimos un estudio que fue el Freedom, donde se metía con pacientes diabéticos, pero el que sustentó o el que puso más este tema fue el estudio Varios de donde se aleatorizaron varios pacientes que eran diabéticos y se hicieron diseño factorial 2x2 y se randomizó posteriormente a ICP y cirugía de revascularización. ¿Qué hicieron? Primero, el paciente llegaba diabético y lo primero que tenían que hacer es darle un tratamiento médico, ya sea donde dice insulin sensitization, es dar un sensibilizador de la insulina o dar insulina, que era el grupo Provision. Entonces, tenían que controlar la glucosa hasta llegar a una hemoglobina glucosilada de 7 y posteriormente de ahí se randomizaban a los dos brazos, ICP o cirugía de revascularización. ¿Qué nos dimos cuenta? Básicamente todos los resultados en ICP no hay diferencia, no son estadísticamente significativos, que son los verdes, y en cirugía vemos aquellos que se dieron sensibilizados de la insulina, fue muy significativo tanto para cualquier causa o de muerte o por cuestión cardiovascular, ¿no? En el otro no es significativo, entonces, pero ya empieza a ver a decirnos ya junto con este estudio de Freedom que la mejor forma de revascularizar a pacientes diabéticos es a través de la cirugía. La ICP y la cirugía de revascularización en pacientes con fracción de eyección reducida. El primer estudio que se utilizó o el más importante es el estudio Stitch. Es un estudio donde se tenían pacientes con FEBI menor de 35 y una enfermedad coronaria importante o obviamente vascular y se utilizaba tratamiento médico o cirugía de revascularización coronaria. El seguimiento fue durante 5 años y se dieron cuenta que el tratamiento con cirugía fue mejor que únicamente tratamiento, sobre todo en muerte por cualquier causa, aunque no es significativamente estadístico, y si lo filtramos por causas cardiovasculares, sí es estadísticamente significativo a solo tratamiento en pacientes que tienen FEBI disminuida. Y si sumamos muerte por cualquier causa más hospitalización por causas cardiovasculares, tenemos un efecto bastante franco y bastante significativo contra solamente dejar a los pacientes con el tratamiento médico. Claro, ese es un estudio del 2011. El tratamiento de falla cardíaca no es el que tenemos ahora. Actualmente tenemos un tratamiento diametralmente opuesto o por lo menos mucho mejor, con resultados mucho mejores. No sabemos si se va a mantener, pero lo que nos dice la evidencia es que sí, por lo menos es una buena opción. Acaba de salir un estudio en el 2022, bueno, acaba hace un año, que se llama Revive Trial. Es un estudio muy interesante porque se hizo básicamente el estudio Stitch, cosas más, cosas menos, pero con ICP, pacientes con FEBI del 35%, enfermedad coronaria, esto es importante, susceptible a tratamiento con intervencionismo porque no se iban a poner a complicarse la vida, y se comparaba el tratamiento médico más tratamiento médico e ICP. Y claro, aquí ya tenemos un tratamiento médico para insuficiencia cardíaca mucho más efectivo que el que se tenía cuando se hizo el estudio Stitch. ¿Qué vemos? No hay diferencia, no hay ninguna diferencia si atendemos con intervencionismo coronario a los pacientes con ICP. Se monitorizó la FEBI, se ve mejoría con los dos, tanto con tratamiento médico como con intervencionismo coronario, pero no es significativo ni su crecimiento, ni su mejoría, ni su mantenimiento durante el tiempo. Uno de los principales o el punto primordial de este estudio era ver si mejoraba la capacidad física y la calidad de vida de los pacientes. Entonces utilizaron un quest que se utiliza, que es el cuestionario de la ciudad de Kansas para cardiomiopatía dilatada, y no se consideraban significativos los cambios. Sí hubo mejoría, aquí hay no era aquí, hay cierta mejoría en la capacidad que se tiene a la hora de hacer ejercicio, pero no es significativa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Pues que la ICP no ayuda en pacientes que tienen FEBI deprimida.
controversia actual, que es básicamente nuestro tema, pero era importante ver todo este acúmulo de información. Es muchísima, lo sé, pero necesitamos tener en mente todo lo que hemos visto previamente. Estábamos muy felices porque ya sabíamos qué teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer, pero salió este estudio, el Noble, que fue diseñado en 2016. Es un ensayo, al inicio parecía un estudio normalito, como el que se tenía previamente, casi parecido al Excel, que era en un paciente que tenía enfermedad del tronco únicamente, y se iba a comparar ICP y cirugía de revascularización. Todo el mundo pensábamos que iba a salir exactamente igual que el Excel, pero el resultado fue un poco diferente. En pacientes con angina crónica estable, angina inestable o infarto agudo, pero sin elevación del ST, se le autorizaron 1 a 1 a cirugía o a revascularización, y el seguimiento 5 años que se solo es que empieza a haber una mejoría franca desde el compuesto de MACE para la cirugía cardíaca, con una significancia estadística. La mortalidad perdón, por cualquier causa, no hay ninguna diferencia. Entonces aquí nos empieza a hacer un poco ruido. Dices, bueno, si tienes una mejoría tan importante, ¿por qué no tienes afección por muerte total? Y siempre se dice que es por causas no vasculares, pero pasamos a la cuestión de evento vascular y nos dice que hay un evento vascular cerebral y nos dice que que es mejor la cirugía que el ICP para esta situación. Lo que ya habíamos visto repetitivamente en casi todas las evidencias, que no era así, que la cirugía cardíaca eh, tenía más eventos vasculares cerebrales. Y en cuanto a la revascularización repetida por que se necesite otro procedimiento, pues se mantiene lo que se había visto en los demás estudios, que se necesita más con los pacientes que tienen intervencionismo coronario. En cuanto al infarto agudo del miocardio, también ya lo sabíamos, se mantiene en este estudio, que es exactamente igual. Y también hicieron una clasificación intentando replicar lo que se hizo en el Syntax Score, y en pacientes que tenían un Syntax Score bajo, se ve que la cirugía es mucho mejor, totalmente diferente a lo que se tenía en el Syntax Score original, ¿no? Que no había diferencia, y aquí hay una diferencia estadística significativa. Aquí no lo hay. Es francamente positiva la cirugía. Entonces, obviamente, pues rompe todo el esquema de todos los que estábamos acostumbrados a decir, bueno, baja, puedes ofrecerle lo que tú quieras, y aquí no, nos dice, ¿sabes qué? Cirugía. Entonces rompe el esquema ante todos. La cuestión intermedia, no hay diferencia, eso se mantiene con respecto al syntax score. Y en cuanto al syntax alto, también se mantiene la evidencia. Entonces empieza a haber algunas situaciones que están como muy confirmadas por el volumen de evidencia, y en este último artículo no lo tenemos así. El mismo artículo dice, no se moja, no dice, ¿sabes qué? Somos mejores la cirugía. Dice, pueden ser mejores para cirugía de revascularización que para intervencionismo coronario. Y lo que ya hablábamos, presenta resultados completamente diferentes. Se hizo un seguimiento mayor, y se observa que en muerte por cualquier, por lo que es MACE, también hay una diferencia marcada para cirugía, pero para muerte de cualquier causa se mantiene sin ningún tipo de cambio. En cuanto al infarto, lo que ya habíamos visto, y revascularización exactamente igual. Pero en stroke, lo que es el evento vascular cerebral, vuelve a repetir esta situación que no es esperada para este tipo de pacientes. Aquí ya completamente lo que se ve en la evolución es que la ICP tiene peores resultados que la cirugía en básicamente todos los ámbitos, y con excepción de lo que es el evento vascular cerebral, y la mortalidad fue similar posterior a ambos procedimientos, pero la ICP tuvo más porcentaje de infarto agudo al miocardio y la necesidad de repetir revascularización, que nos dice, bueno, si lo haces en los primeros 30 días nos va a ir muy bien, a lo mejor en los primeros meses, pero a largo plazo no vas a tener un buen resultado. Y si la cosa no está complicada, llega el órbita y nos viene a sacar de quicio a todos los intervencionistas y a varias personas, ¿no? En el 2018 se hizo un estudio aleatorio, un grupo placebo, así como se escucha de raro, pacientes que tenían angina estable, y que se tenía que primeramente optimizar la medicación. Se decía, lo mejor
que se tuviera disponible en el centro, se aleatorizó 1-1 y se randomizó ICP versus ICP placebo. Básicamente, pues sí hacían un cateterismo, pero no hacía nada. Se quedan viendo las lesiones. En algunos casos se hizo análisis con FFR, que eso es un subanálisis, y lo que se evaluaba o el punto que se tenía que evaluar era la mejoría de los síntomas y la mejoría en la capacidad del ejercicio. Se hizo un seguimiento por 5 años y básicamente lo que nos dice este estudio es que no hay diferencia. O sea, si tú tratas a un paciente que tiene estenosis coronaria o no le haces nada, no hay diferencia. Entonces, pues casi es, vamos a cerrar todo y vámonos de aquí, ¿no? No estamos haciendo ninguna diferencia cuando la demás evidencia quedaba muy claro que había un beneficio real y que beneficiaba incluso dependiendo de la anatomía, bueno, todo lo que venimos viendo. Entonces, esto nos ha sacado de quicio desde que salió el estudio y se ha hecho muchísimos editoriales relacionados con este estudio y en todos los congresos de intervencionismo coronario, y yo creo que tanto internacionales como locales siempre se hablará de la órbita y se pondrán puntos a platicar, ¿no? No hubo muertes porque fueron muy pocos pacientes. Segundo, no hubo necesidad de ICP emergente, pero hubo una donde sí, donde se lesionó al paciente con la guía de FFR y no dice exactamente, pero me imagino que se disecó la arteria y tuvieron que hacer ICP y hubo sangrados en ambos grupos, pero no fueron significativos, ¿no? Entonces, pues eso empieza a generar mucha controversia. Y por último, bueno, no por último, pero uno de los más importantes que actualmente sigue dando de qué hablar, se sigue trabajando, es una corte prospectiva, se están haciendo más estudios y se tiene la intención de dar un seguimiento grande tipo Framingham o estudios muy grandes, que es el estudio isquemia, y que aquí nos ha venido a mover el tapete tanto a los intervencionismos como a los cirujanos, ¿no? Porque lo que hicieron ellos es que tenían enfermedades coronaria estable, isquemia moderada severa, demostrada por estudios bien, se seleccionaba de manera randomizada el estudio con el cual se iba a estratificar y posteriormente se aleatorizaba lo que era terapia invasiva, whatever, cirugía, medicamentos, y se dio un seguimiento, por lo menos en este paper, hasta 3.2 años, ¿no? Que se vieron, no hay diferencia, no hay diferencia. Toda la evidencia que teníamos, este estudio lo echa para abajo y dice, en el compuesto inicial, no hay diferencia en cuanto si haces una terapia invasiva o si haces una estrategia conservadora con puro medicamento. Igual en cuanto a muerte y cardiovascular y infarto, no hay diferencia. En cuanto a cualquier causa de muerte, tampoco hay ninguna. Si separamos solamente infarto agudo, no hay diferencia. Y si vemos ya la famosa tabla de verdad y vemos los diferentes subgrupos, que si diabético, no, que si tienes enfermedad de la arteria descendente anterior, más del 50%, no, que si tienes enfermedad severa coronaria, no, básicamente todo está cargado hacia, todos están cruzando la línea media, aunque si somos muy críticos, pues los puntos rojos, que es la parte central del análisis estadístico, pues están ligeramente más cargados hacia la terapia invasiva, pero todos cruzan la línea media y pierden obviamente la significancia estadística. Por eso es que no se logra poner un punto final, ¿no? Obviamente lo que se está haciendo es dar un seguimiento a toda esta corte para ver en la evolución cómo se desarrollan ambos grupos. Se ha criticado también que ha existido lo que el famoso overcrossing, se ha cruzado los grupos porque han necesitado tanto el paciente con tratamiento médico como el terapéutico diferentes intervenciones, entonces se ha vuelto un poco más complejo el análisis, pero se está llevando a la corte y de hecho todavía se sigue y se están trabajando en más estudios. Y básicamente las conclusiones a todo esto es la cirugía cardíaca se asocia con mejores pronósticos a largo plazo de sobrevida e infarto de miocardio. La cirugía de reconstrucción se debe elegir en enfermedad severa del Syntax score mayor a 33. También se debe elegir en anatomías complejas. Se debe elegir en pacientes con diabetes mellitus. Y la ICP no es inferior a cirugía en pacientes con score de Syntax bajos o intermedios. Y también la ICP es una buena opción para pacientes con sobrevida corta o en pacientes añosos. Eso derivado a la necesidad de revascularización
o el riesgo que se ve afectado la cirugía por el puro riesgo de ser una cirugía mayor, ¿no? Y la ICP es una buena opción en pacientes no diabéticos, ¿sí? Eso también queda claro. Y en pacientes con FEBI menor de 35 se debe revascularizar con cirugía. No hay mucho debate en eso y se debe estratificar adecuadamente a los pacientes. Esto debido a demostrar correctamente que hay una isquemia y que realmente está llevándose, o utilizar métodos como puede ser la fisiología coronaria. De hecho, actualmente hay estudios que están llevando a través de tomografía, angiotomografía coronaria, y se están intentando utilizar a través de modelos matemáticos fisiología coronaria a través de modelos de flujo y decir si realmente significativa es estenosis o no, para entrar básicamente directamente a tratar, y se están validando, se están intentando generar información que, si realmente llega a ser positivo, va a ser un muy buen aporte para la estratificación de los pacientes. Y se deberá evaluar cuidadosamente los estudios y la corte isquemia para determinar su correcto camino a tomar, ¿no? Yo creo que lo que encontramos o lo que vemos actualmente es resultado de todo el buen tratamiento que se hace médicamente, que ha mejorado bastante durante este tiempo, y que la cirugía y tanto el intervencionismo están llegando al punto de mejoría máximo, ¿no? ¿Qué pasa? También hay veces que los diseños no son muy adecuados. Yo creo que el órbita no es un diseño muy adecuado estadísticamente, y el isquemia se tiene que ver todavía, hay que darle el beneficio del tiempo, porque no hace sentido que toda la información previa que tenemos actualmente no concuerda con lo que están demostrando ellos. No creo que estemos equivocados durante tanto tiempo, y menos que el sentido clínico nos dice que ayudamos a nuestros pacientes cuando hacemos algo y utilizamos alguna terapia de estrategia. Y por lo pronto es todo. Les agradezco su atención y una disculpa por el tiempo tomado. Bien, perfecto. Pues doctor, se lo agradezco mucho en ese aspecto. Muchas cosas. Yo pensaba que íbamos a platicar referente que los troncos sí se tocan, las enfermedades trivasculares se tocan en ese aspecto, pero tenemos situaciones especiales como lo acabas de comentar. Aquí tendríamos yo una pregunta para el doctor Sí, Carlos Lezama. Doctor Carlos Lezama, en estas situaciones que tenemos, ha habido avances porque cada vez tenemos a los pacientes más añejos, es decir, más vejez. Eh, Todos nos inclinamos inmediatamente cuando vemos un paciente de más de 75 años con enfermedad, diríamos nosotros, trivascular, nos da miedo. Y pues, ¿hay usted qué recomendaría y qué opinión daría la doctora en ese aspecto? La doctora Talín, gracias por estar con nosotros. ¿Qué podríamos hacer con ese tipo de pacientes que tenemos, pacientes ya de vejez? Buenas noches, muchas gracias, doctor Ramos. Y me gustó la plática del doctor Ávila, muy excelente. Yo creo que la cirugía cardíaca es de las cirugías que más se ha estudiado en el curso de los años, los resultados que ha tenido, tanto por cardiólogos como por gente de seguros, los actuarios. Y eso ha permitido que nosotros como cirujanos tengamos una información que nos permita saber la situación en donde estamos parados. Esto lo comento en el sentido de que, sin duda, en el curso de todos estos años, se ha demostrado que una revascularización a la descendente anterior con arteria mamaria interna es el único factor probablemente que evita una cirugía de revascularización o intervencionismo, o según estudios de la Cleveland Clinic muy grandes y por muchos años, es el único factor que cambia el futuro del paciente. En relación a un paciente de 73 o 75 años, como se está viendo, y cada vez nuestra población está envejeciendo, como está pasando en los países europeos, en los países anglosajones, yo creo que eso no va a cambiar.
una revascularización con arteria mamaria a la descendente anterior es lo indicado. Y probablemente en estos casos lo que tengamos que hacer es un trabajo conjunto con los hemodinamistas y hacer probablemente la revascularización a través de intervencionismo coronario a los demás vasos que estén afectados, si así se permite. Para esto se están haciendo pues diferentes técnicas quirúrgicas desde volver otra vez a hacer mínima invasión para revascularización que le hicimos en la raza hace como 25 años. Y porque cada vez se tiene más experiencia en hacerlo eh, sin utilizar la máquina de circulación extracorpórea. Actualmente hay centros en Estados Unidos que están desarrollando la cirugía de mínima invasión en donde se uh, auxilian de equipos de toracoscopía para hacer disección de la arteria mamaria y hacen a través de una incisión de mini toracotomía la anastomosis a la descendente anterior y posteriormente los intervencionistas hacen la revascularización a la circunfleja y a la coronaria derecha. Y por otra parte, eso está preparando el terreno donde ya se está haciendo, en Estados Unidos al menos, por un cirujano que es italiano, que se lo llevaron a Estados Unidos, la cirugía de revascularización robótica de mínima invasión. Y bueno, yo creo que hacia allá va. En conclusión, creo que en los pacientes añosos una revascularización con mamaria interna izquierda a la descendente anterior sería lo que cambiaría su futuro, ¿no? Y Gracias. me gustaría añadir algo a lo que dice el doctor Lezama, que me parece muy interesante. Es totalmente de acuerdo. En cuanto al paciente añoso de 73 años, yo creo que el punto principal antes de decidir si se tiene que operar o no, que contenga todas las características, es algo muy importante, que eso lo vemos a ojo, pero ya tenemos elementos que es ver qué tan frágil es el paciente, ¿no? Hay pacientes de 73 años que dices, oye, es un roble, perfectamente bien lo puedes operar, o hay pacientes de 73 años que es una cáscara, ¿no? Que dices, me da miedo quitarle una uña, ¿no? O sea, entonces lo primero es evaluar la fragilidad, porque eso habla de la calidad de tegumentos y eso nos permite el éxito de la cirugía. Lo que dice el doctor tiene toda la razón, o sea, hacer cirugía menos invasiva, con menos agresión durante la cirugía y con menos riesgo cardiovascular durante el procedimiento, obviamente es lo que se tiene que llegar, porque definitivamente el poner, como dice el doctor, poner una mamaria a la DEA le da pronóstico al paciente. Lo demás, nosotros nos echamos la bronca, y actualmente el intervencionismo tiene diversas aparatos que nos permiten hacer intervenciones de alto riesgo, y con una mamaria el riesgo de la intervención baja muchísimo. Uno se siente muy protegido, la verdad, cuando hay una mamaria puesta en la DEA funcional. Y tenemos Impella, tenemos ECMO, o sea, tenemos muchos soportes ventriculares que puedes utilizar para hacer intervenciones muy complejas, y que tenemos modificadores de placa excelentes que actualmente funcionan para hacer repercusiones extremadamente complejas. Entonces, de hecho, lo iba a poner, ya no me dio tiempo, ni tampoco sabía cómo cuadrarlo, pero en lo que dice el doctor del tratamiento híbrido, hay muchos artículos que están llevando a hacer tratamiento sin bomba y a hacer tratamiento híbrido para disminuir el riesgo en este tipo de pacientes. Pero yo creo que es importantísimo lo que dice. Me gustaría nada más, quizá que recordemos que nosotros en la raza participamos en el Freedom y también en el Bari 2D. Así es. Y yo creo que pues eso nos debe sentir orgullosos, ¿no? Y debíamos de seguirlo haciendo, y ojalá y hubiera un estudio mexicano que lo llegara a realizar, ¿no? ¿Qué opina, doctora Talín? Buenas noches por estar con nosotros, y ahorita al doctor Valente le preguntaríamos, le dejaríamos su pregunta. ¿Usted qué opinaría, doctora, ahorita su paciente, infarto reciente en ese aspecto, trombolisis, y tenemos muchas cosas, ¿no? Que son los pacientes que usted le llega, pero pues tenemos enfermedad de la DEA, ¿no? Que ese es el problema, que en ese aspecto. Ajá. Hola, Y buenas noches. dos, Sí.
¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es su posición que tiene la unidad coronaria en los pacientes trivasculares, que es el problema que tenemos? Sí, afortunadamente las guías de práctica clínica y las guías que nos norman para tomar las decisiones debían precisamente ser muy iguales en el ámbito institucional y medio privado. Existe un ideal, deberíamos de contar todos con el recurso de lunes a domingo 24/7 y una evaluación inicial completa definitivamente marca la pauta en el contexto de los síndromes isquémicos coronarios agudos, sin discusión para los infartos con elevación de ST y sin desnivel de ST. Entonces, nuestro punto de partida es la primera conducta, el primer actuar a recibir al paciente, al menos institucionalmente, en el contexto de un código infarto, ¿sí? Partiendo del tratamiento a la arteria relacionada con el infarto, las restantes arterias pueden surgir un tema de debate, como ya bien lo comentaba el doctor Ávila, y es justamente las conclusiones entre la misma especialidad pueden ser discretamente diferentes, ¿sí? Y aún así, a veces hacernos a todos más sencillo el programarles electivamente un tratamiento a arterias que consideremos significativas y que tampoco estén a mucha discusión de evaluarse y tratarse con intervención. Afortunadamente, sí, ambos hospitales, creo yo, que contamos cada vez más con el apoyo quirúrgico. Definitivamente la experiencia del equipo del doctor Lezama es increíble en su tasa de éxito, de sobrevida, y los tratamientos híbridos por temporadas vemos que son cada vez menores. El score de fragilidad es indispensable tomarse en cuenta en nuestros pacientes que pues tengan un pronóstico reservado, ¿sí? Y afortunadamente puedo decir yo que lo que vivimos en la unidad coronaria, de alguna manera, en evaluación primordial a su llegada de estos pacientes, sí, y son evaluados y vistos y tratados por el servicio de hemodinamia de manera, pues en la mayoría de los casos puedo decir que muy completa, ¿sí? Y aún así los casos más complejos, pues les damos seguimiento y algunos decidimos atenderlos lo más pronto posible con el apoyo de cirugía cardiotorácica, estando aún hospitalizados en la unidad coronaria. Y es justamente esos casos que usted ya mencionó, doctor Ramos, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de tronco, los equivalentes de tronco, que ahora ya no es un impedimento para hemodinamia, ¿no? Y todas esas cuestiones anatómicas y técnicas y de recurso con el que se cuente cada servicio puede hacer la diferencia. Desafortunadamente, no en todos los horarios contamos con todo para evaluarles reserva de flujo fraccional, menos ultrasonido intravascular, menos tomografía de coherencia óptica. Entonces, esas pueden ser las limitantes en ocasiones, que la evaluación cualitativa, la evaluación angiográfica y la toma de decisión en las horas más críticas, pues limiten en algunas ocasiones los ideales, que pueden ser precisamente una revascularización quirúrgica completa, que modifique el pronóstico, la sobrevida, que disminuya o reduzca el riesgo de MACE. ¿Sí? En general, este problema creo yo que son debates individuales de cada paciente con una gravedad que pues nos puede tomar a veces más tiempo y que de acuerdo al recurso hospitalario de cualquier institución, sí, puede ser interesante. Y en el medio privado, pues, ¿qué les puedo contar? Cada uno a estas
en estos tiempos tiene una experiencia totalmente distinta. No es el paciente el que marca la pauta ni la economía del paciente, porque pues si fuese por él, yo creo que cada vez menos querrían operarse, todo lo desean tratar con intervención, pero afortunadamente las decisiones las tomamos nosotros como médicos, ¿no? Espero haber respondido a lo que usted preguntaba, Doc. Excelente la plática del doctor Ávila, un gusto, un honor escucharlo y saber que están haciendo grandes cosas en su hospital. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Alejandro, pues muchas felicidades por tu plática. Es una plática muy difícil, como lo dijiste al inicio, porque es muy compleja y la verdad es algo que aparentemente todos podemos decir que todos ya sabemos eso y qué tendencias se tienen, ¿no? Sobre todo las tendencias de decir que un También sintaxis hay que llevarle una de esas a... Yo le di mi natural, le llevé. arriba, creo que hay otro micrófono. Un syntax arriba de 33, sabemos que esto es quirúrgico, ¿no? Sin embargo, yo creo que también depende mucho de los contextos. Yo sé que no iba a ser tan fácil esta plática porque podrías enfocarlo en diferentes contextos, ¿no? Porque es diferente tener un paciente agudo que llegues y trates un infarto anterior y encuentres una circunfleja y si no tienes un problema tratando la DA, puedes llegar a tratar la circunfleja y la coronaria derecha en ese momento o en un segundo tiempo en el mismo internamiento. Pero también es importante también que veamos que es diferente si es un paciente ambulatorio y que llega y tienes una enfermedad trivascular que no urge meterle tantos stents y que lo puedes someter en una sesión médico-quirúrgica para determinar cuál sería la mejor indicación. Nos hemos enfrentado en situaciones como es que un paciente tiene de antecedente un infarto y encuentra sus CTs proximales en circunfleja y coronaria derecha, con tal vez con una DP fácil de puentear, pero resulta que tu descendente anterior está limpia. Entonces, ¿qué haces en ese momento? No tienes una descendente anterior limpia, un cirujano cardiovascular no va a entrar a una cirugía nada más a ponerle un puente a la DP. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que te hace empezar a buscar opciones y es lo que actualmente se hacen con todas las OCTs retrógradas o anterógradas, como tú lo quieras ver. Entonces, yo creo que depende del contexto clínico y si puedes tratarlo en el momento, si es sobre todo un paciente de alto riesgo, pues nosotros hemos seguido tratando pacientes con troncos distales, que si no los tratas, el paciente a lo mejor en minutos antes de que le hables a un cirujano cardiovascular se va a morir. ¿Por qué? Porque tiene lesiones del 99% distal. Entonces, pues, lo único que le tratas de hacer es abrir tronco con DA y darle por lo menos un poquito de oportunidad. Yo sé que a lo mejor a un plazo determinado no podría, a lo mejor le iría mejor con una cirugía y sobre todo si tiene un syntax alto, pero si en ese momento tú no lo tratas, créeme que muchos de esos pacientes se han muerto en forma súbita si no le haces en ese momento algo. Y si tú le ofreces una oportunidad de vivir, no sé, un par de años más, yo creo que eso es algo muy bueno. Entonces, vuelvo a insistir, no hay hospitales como ahorita en el que yo me encuentro, en el cual no tenemos cirugía cardiovascular. Entonces, tienes que decidir en ese momento si ese paciente lo vas a tratar o no. Y sí tenemos las guías de presión y efectivamente para nosotros ha resultado muy buena porque eso ha demostrado que muchas veces tratábamos a las arterias, ¿no? Pacientes que no deberían de haberse tratado ponerle un stent, las tratábamos, ¿no? Porque por ojo de buen cubero y viendo la angiografía coronaria, en ocasiones le implantabas un stent en lesiones que tal vez no eran necesariamente tratarlas en ese momento y eso empeoraba el pronóstico de ese mismo paciente. Pues vuelvo a insistir,
Te conozco toda tu trayectoria, Alex, y pues muchas felicidades por tu plática. Gracias. Bueno, aquí sí, tal vez, no sé qué diga el doctor Alejandro Ávila y el doctor Carlos Lezama, pero sí, bueno, aquí por lo menos en centro médico, paciente con tronco, equivalente de tronco, no nos arriesgamos tanto. Aquí sí tenemos con lo que acabas de decir, Echeverría, es que sí, nosotros si lo metemos a cirugía les va mejor el pronóstico a nosotros, ¿no? Aquí en el siglo XXI tratamos de meterlos, son troncos si son del 70 y de lesiones de la DA igual del 80 o equivalentes de tronco de proximal, circunfleja, sí los metemos a cirugía porque si no nuestra estadística no es muy buena y preferiblemente el cirujano le va mejor al paciente y más, y como lo ha comentado tanto la doctora Talín como el doctor Carlos, que es si son diabéticos, los pronósticos a sobrevida va a ir mucho mejor y como lo comentó el doctor Alejandro Claro. Ávila, ¿no? No sé qué tengan opinión el doctor Alejandro Sí. Ávila y el doctor En Carlos cuanto, Lezama. primeramente, para un saludo a Echeverry, un abrazo, amigo. Lo que dices de la situación del paciente urgente que está en infarto, que viene con una urgencia, definitivamente en ese contexto metemos mano y luego averiguamos, ¿no? O sea, hay que resolver el problema, se está muriendo el paciente, no te vas a ver. Si tiene ligera estabilidad y tu cirujano está cerca, le hablas, ¿no? Yo he estado en sala, se trata el paciente o entras a tratar y dices, esto está, si me meto lo mato, ¿no? Entonces, pues está más o menos estable, pues no me la juego, ¿no? Mejor algo que le va a ir mejor, cirugía urgente, se mete a operar y el paciente le va bien. Todos los estudios hay que tener en mente que ninguno incluye infarto gol miocardio, porque es una condición completamente diferente. Toda la evidencia que tenemos es máxime en paciente sin elevación del ST, o sea, paciente clínicamente estable. Entonces, definitivamente lo que dice el doctor Marco en cuanto a pacientes que tienen tronco, la primera elección tiene que ser cirugía. Si el cirujano, yo les digo así a mis fellows o a mis pacientes, ¿no? Yo primero le pregunto al cirujano si él lo puede hacer, si es trivascular y con una enfermedad muy severa. Le pregunto a él, oye, ¿lo puedes operar? Si me dice, sí, sí lo opero a través de la sesión microquirúrgica, adelante, hermano. Si tú no puedes, yo ya veo que puedo ayudarle, ¿no? Pero realmente el primer tiro debe ser cirugía por todos los beneficios que tiene. Usamos no inferior. Claro, hay anatomías muy beneficiosas. Claro, en aquel paciente que no es diabético, tiene una FEBI normal, el tronco distal no tiene que ser de primera elección para nosotros, que se puede tratar sin ningún problema, pero el resultado a largo plazo debe ser bueno. Y también algo muy importante que no se narra es la necesidad de utilizar menos cantidad de stent para dejar una revascularización completa. Si lo vas a forrar de metal, definitivamente ese paciente no va a ir bien. Y eso lo sabemos todos los intervencionistas. Entonces, si tú puedes revascularizar con 3 stents un paciente, no es diabético, tiene FEBI normal y no le vas a tocar tronco, es un paciente ideal para nosotros. Si te vas a meter en el tronco, deberás evaluarlo primero a través del paciente con las características clínicas, ver con el cirujano, y si el cirujano dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo no le entro por tal motivo, pues ya nosotros nos metemos y podemos tener un resultado no inferior a ellos. Entonces, esa es la forma que tenemos que trabajar. Yo creo que no es una pelea, sino que tenemos que aprender a ser complementarios uno de los otros para tener el mejor resultado del paciente. Yo no le voy a forrar una DEA de inicio hasta la punta porque sé que en tantos años lo va a restenosar y máxime si ese paciente es diabético, ¿no? Entonces le voy a ensombrecer su pronóstico y no le va a dar una sobrevida adecuada. Prefiero operarlo y luego abrirle las arterias posteriormente a la cirugía. Su sobrevida va a ser mucho mejor y su expectativa y su calidad de vida va a ser mucho mejor. No sé qué opina el doctor Lezama. Yo creo que tienes razón. Yo creo que la enfermedad del tronco es una indicación para cirugía. Yo creo que muy pocos cirujanos deben opinar lo diferente, porque yo creo que eso nos debe quedar claro a nosotros como cirujanos, que incluso nosotros lo consideramos como una urgencia, de tal modo de que cuando vemos un caso con una enfermedad del tronco, le damos prioridad para hacer la programación quirúrgica. Y es diferente, como usted dice, que si es un episodio agudo, pues
por supuesto, tienen que entrar los hemodinamistas y mucho más si no tienen cirujano, pues algo hay que intentar hacer por el paciente. Y yo creo esto en el contexto de que ahora en el Seguro Social va a haber salas de hemodinamia en segundo nivel donde no hay cirugía cardíaca, probablemente lo empecemos a ver cada vez más. Pero en conclusión, una enfermedad del tronco, yo creo que es netamente quirúrgica. Gracias. Entonces sí, porque va a ser interesante, ya en los segundos niveles va a haber algo interesante, soportes ventriculares hasta en pelas y hemodinamia, ¿no? Pero lo más importante, aunque sea, digo, hay que entenderlo, el hemodinamista ha evolucionado mucho, tiene mucho soporte actualmente, los mejores estenes, mejores plataformas, todo, pero va a haber un momento en que la cirugía cardíaca sigue siendo, creo que un pilar muy importante todavía para nuestra revascularización. En una cosa urgente, efectivamente, pues sí, utilizar todo lo que se llama el servicio de hemodinamia, abrir las arterias, pero si el paciente está estable en ese aspecto, la cirugía de revascularización, más que nuestros pacientes, que sabemos que nuestros diabéticos a nivel nacional, casi el 45 al 40% de nuestra población que son diabéticos y los cuales, pues sí, nuestros pronósticos son mejores con revascularización. Bueno, pues no sé, doctor Alejandro Ávila, con qué pueda cerrar usted, doctor Carlos Lezama y doctora Talín, con qué algún mensaje para cerrar el día de hoy nuestra sesión mensual. Doctor Alejandro Ávila, ¿con qué cerraría usted? Nada, agradeciendo la invitación y la atención que me pusieron todos los que están conectados. Les agradezco la invitación. Para mí, encantado de dar el tema y más con gente de la raza. Y pues nada más, hay que tener la información en la mente, conocer la evidencia y, según el caso, utilizarla de la mejor manera para tener un buen resultado con el paciente. Nada más. Doctor Carlos. Son estas sesiones muy buenas. Nosotros el año pasado hicimos un diplomado de revascularización miocárdica junto con la SUCIME y el Colegio de Cirugía Cardiovascular de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca. Yo creo que tuvimos invitados del extranjero, tuvimos a este cirujano Gianluca Torregrosa que hace revascularización con robot, tuvimos gente de Guadalajara, de aquí de México, de diferentes lugares, cardiólogos hemodinamistas. Yo recuerdo también de que tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Valentín Fuster y también con el doctor Fryer allá en Pittsburgh, cuando hicimos estos estudios grandes, el Freedom y el Bari 2D. Y como usted dice, doctor Ramos Corrales, el paciente diabético no hay duda que se beneficia con la cirugía cardíaca, y esa fue la opinión de ambos cardiólogos, tanto de Valentín Fuster como del doctor Fry. Yo creo que como conclusión, me encantaría a mí que empezaríamos a hacer estos estudios en México. Quizá lo que se ha visto en otros lados es que todos esos estudios en sajones pueden tener diferentes resultados, y en nuestro país, gentes de baja estatura, obesos, diabéticos, quizá tengamos unas conclusiones que nos puedan orientar más. Quizá la sociedad de cardiólogos también pudiera enfocarse hacia ese lado, hacer aunque sea estudios, pues como son muy costosos, pero quizá de alguna forma meternos en la cabeza que debemos empezar a hacerlos. Muchas gracias. Doctora Talín. Sí, estoy de acuerdo, y como hospitales de tercer nivel en el que en la mayoría contamos con todo, nos perdemos probablemente de todo ese seguimiento y la rehabilitación y los medicamentos a largo plazo, los tratamientos instalados y las metas bioquímicas, asegurarnos de los cambios de hábitos y costumbres en nuestros pacientes. Desafortunadamente, pues no nos toca la prevención primaria, ¿no?
Nos dedicamos a tratar en agudo, la prevención secundaria, la prevención terciaria. Entonces, individualizar cada caso o cada paciente es indispensable. Seguir trabajando en equipo y en el contexto justamente de síndromes isquémicos coronarios agudos, somos 3 áreas elementales, ¿sí? Cardiología clínica, hemodinámica, cirugía cardio junto para que pues nuestros pacientes tengan una real modificación en su pronóstico y sobrevida. Eso va a marcar la diferencia, ¿sí? Perfecto, pues les agradezco a todos. Ahora sí nos pasamos por tiempo, pero este era un tema muy bonito que de cierta forma queríamos plantearlo. Hay muchos altibajos, muchos bemoles, muchas opiniones y todavía muchos a veces falta de consenso entre nosotros, ¿no? Pero diríamos nosotros, entre el cardiólogo es muy bueno tener un buen amigo hemodinamista, pero es mejor también tener un cirujano cardiotorácico a tu lado por cualquier situación de complicaciones y más que nada en pacientes de alto riesgo que son trivasculares, ¿no? Pero les agradezco mucho. Nos seguimos viendo. Yo espero en Dios que ya esta es la penúltima sesión que tendremos. A lo mejor la siguiente sesión es antes del día 22 de diciembre para despedirnos el año y empezamos el siguiente año igualmente haciendo sesiones, esperando en Dios que ya podamos tener validez por el Consejo Mexicano de Cardiología. No sé, les agradezco mucho su atención y un fuerte abrazo y saludos y buenas noches. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Bye. Buenas noches.